Y en otro orden de ideas, la censura continúa ganando terreno en Venezuela. El más reciente informe del Instituto de Prensa y Sociedad, del IPIS, ha revelado que el mal ha llegado a su máximo estado de agresividad, la autocensura. 34% de los periodistas consultados en un estudio científico señaló que las medidas de censura provienen del Poder Ejecutivo, tanto nacional, regional y estatal. En Caracas, Carlos Eduardo Sánchez nos amplía. Una historia que pareciera no tener fin. Ejercer el periodismo en Venezuela tiene sus riesgos. Aunque la Constitución y las leyes garantizan la libertad de expresión y el derecho a la información, la realidad es totalmente contraria. Él es Odel López, reportero del diario Últimas Noticias. Su vida laboral cambió a partir de sus opiniones personales. Son unos tweets que yo emití hace 2 viernes atrás, en donde me solidarizaba con el colega Hernán Lugo Galicia del Nacional, porque él fue víctima de una agresión de un alto funcionario público. Entonces, nada, simple y llanamente yo me solidaricé a través de mi Twitter personal, que no tiene nada que ver con Últimas Noticias, y esos tweets le causaron molestias, tanto con el aludido, con este alto funcionario público, como en la directiva de Últimas Noticias, que bueno, al parecer no aguanta presiones del gobierno. Para sus editores, la molestia es tal que ya no puede ingresar a su lugar de trabajo. Lo que se me dijo y lo que mantengo en versión oficial es que la directiva de Últimas Noticias no quiere ni siquiera que yo esté en el edificio de Últimas Noticias. Es tan solo un caso. El informe del Instituto de Prensa y Sociedad, titulado La orden es el silencio, revela números alarmantes, dice su directora Marianela Balbi, tomando en cuenta que en Venezuela se vive en democracia. Bueno, 34% de los periodistas encuestados reconoce o dice o afirma que las principales medidas de censura y las principales presiones para censurar provienen de los entes gubernamentales, del poder estatal, específicamente en mayor proporción del Ejecutivo, no solamente el Ejecutivo nacional, sino también el Ejecutivo regional y local. Y de números hay más. El gobierno figura como el mayor censor de la prensa venezolana. La encuesta monitoreada por un equipo integrado por comunicadores, sociólogos y estadistas, aplicada por el IPIS a 225 periodistas en 13 ciudades del país, incluyendo la capital, y que tocó además a reporteros de medios privados y públicos, se tradujo en algunas alertas. 34% de los casos de censura a medios de comunicación y periodistas se atribuyen al Poder Ejecutivo. 24% admitió que se autocensura para proteger la fuente, otro 24% por miedo a las acciones judiciales, 19% por conflictos con autoridades del gobierno, 17% por temor a represalias de grupos violentos y 16% por la inseguridad ciudadana. Presiones a través de, por ejemplo, rectificar, lo que llaman ellos, les han mandado a rectificar la información, que rectificar, queremos aclarar allí, no se trata de buscar algunos ángulos o de mejorar una nota desde el punto de vista de calidad periodística. Rectificar es sencillamente ofrecer la versión que alguna gente interesado quiere ofrecer. Cierre de medios, amonestaciones, despidos, sanciones, todo eso se resume en una forma de censura que el gobierno quiere implantar o está implantando, mejor dicho, en el país, digamos que para evitar la libre información y el trabajo de los periodistas tal como se venía haciendo desde hace mucho tiempo. Pero eso no es todo. Para ejercer el periodismo en Venezuela hay que vencer otros obstáculos. El 79% de los encuestados, que esa es una de las cifras más altas que está en el estudio, reconoce que el principal problema para ejercer el periodismo en Venezuela es el acceso a la información. El acceso a la información, obviamente el acceso a la información pública. Una realidad que sin querer el periodista lo ubica de un solo lado del hecho. ¿Casualidad? La censura y la autocensura son males típicos del autoritarismo, un modelo que teme el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela pueda ser exportado a otros países de la región. En Caracas, Venezuela, soy Carlos Eduardo Sánchez para América se entera. Para hablar sobre el tema quiero saludar a Zuru Balaguiar, presidente del Comité Legal de la Sociedad Interamericana de Prensa y ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido a América se entera. Señor Aguiar, cuando uno escucha las cifras del IPIS, la pregunta es una: ¿la censura en Venezuela llegó para quedarse? Mira, es un hecho definitivo. Es el producto de múltiples factores que fueron evolucionando en el curso de los años.
El más reciente es el cuadro de violencia institucional ya afirmado y enraizado dentro de la vida venezolana. Pensemos solamente que a partir del mes de febrero, por protestar, por disentir, por expresarse en manifestación, ciudadanos, jóvenes, estudiantes, participaron en distintas protestas y el saldo fueron 35 muertos, 1.500 muchachos detenidos y sometidos a procesos judiciales y 40 de ellos torturados. Y en una avalancha que arranca mediante unos asesinatos provocados por escoltas del propio Ministerio del Interior. Entonces, obviamente, la censura busca como primer propósito silenciar el cuadro de violencia institucional y de Estado que sobre todo se ha establecido en Venezuela. El problema está en el silencio que frente a esas realidades están manteniendo los gobiernos democráticos y los presidentes democráticos de la región. Pues quiero agradecer a Asdrúbal Aguiar por haber estado con nosotros estos minutos en América Se Entera. Gracias, Idania.